En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Marcos, del domingo 22º del tiempo ordinario, en el ciclo B de la liturgia de nuestra Iglesia Católica. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra de este Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Celebramos el Día del Señor y hoy se nos regala un Evangelio que viene a iluminar el contexto de nuestras vidas. Por lo regular, todos nosotros creemos en Dios y buscamos vivir bien con Él, sentirnos bien con Él y que Él se sienta bien también con nosotros. Muchas veces incluso pudiéramos nosotros pensar en qué es andar bien con Dios. Y nos damos cuenta que ese querer andar bien con Dios nos compromete con Él y compromete nuestro estilo de vida, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que decimos, es decir, lo que somos. Sabemos también que debemos hacer siempre el bien, que debemos evitar lo malo, lo equivocado. Y para nadie puede ser difícil discernir entre el bien y el mal, al menos que tenga una postura contraria a lo que es la normativa social o los mandamientos de Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento va enseñando muchas cosas conforme a las realidades históricas, a la misma experiencia del pueblo. Y allí encontramos que se iban enseñando muchas cosas, muchas tradiciones, que en el fondo eran cosas o actitudes que podían colocar al hombre frente a Dios como alguien que estaba faltando o alguien que estaba manchado de forma del pecado. Y eso llevaba a aquellas personas manchadas por el pecado a alejarse de la comunidad
a no participar del culto con Dios. Y así como en el Antiguo Testamento encontramos que la lepra hacía impuro a quien la padecía y que no se podían comer ciertos alimentos, ciertos animales, porque si se comían quedaban impuros quienes lo hacían, o quienes tocaban a un difunto también quedaba impuro. Y así sucesivamente. La persona, para poder salir de esa impureza, tenía que cumplir, someterse a una serie de ritos. Pero ¿qué sentido tendría todo esto? Es lo que debemos preguntarnos. Porque si es solo cuestión de signos externos, entonces es solo superstición. Pero resulta que no se trataba solo de cuestiones o de gestos externos, por tanto no era superstición, sino que en el fondo la intención era enseñar a la persona de que Dios es santo y que por eso nosotros, para acercarnos a Él, debemos participar de la santidad. A Dios no podemos acercarnos de cualquier manera, sino que tenemos que buscar ser santos. Por eso mostramos nuestro arrepentimiento y dejamos en sus manos nuestra realidad pecadora para que Él nos levante, para que Él nos brinde la oportunidad y nosotros con la voluntad poder participar de su gracia. Es que la pureza externa debe ser muestra, debe ser señal de una verdadera pureza interior, es decir, de que nuestro corazón está limpio. Porque lo importante no es cómo yo pueda mostrarme ante los demás desde lo que aparento. Lo importante es lo que yo tengo en mi corazón, el cómo yo puedo mostrarme sinceramente ante Dios y desde Él ante los demás. Por eso Jesús no solamente viene a recordar lo que enseñaba la ley antigua, que eran los mandamientos: honrar a padre y madre, vivir con ellos en armonía, que no era solo algo externo. Jesús nos viene a proponer una verdad con mayor intención, con mayor profundidad. Y es que viene a decirnos que lo que realmente daña o mancha a los hombres no es lo que viene de afuera, sino que lo que mancha al hombre es aquello que sale de su corazón, es decir, son las actitudes de un mal corazón. Por eso, para agradar a Dios es necesario buscar la pureza de corazón. Así Él mismo lo dijo en el Sermón de la Montaña, cuando nos regaló la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Nosotros debemos motivarnos a presentarnos ante Dios para adorarlo, para alabarlo, para bendecirle, como bien los cánticos y los salmos en la liturgia nos invitan y nos motivan. Pero para ello es necesario también hacer lo que Jesús nos está invitando: llevar a plenitud la ley. El Evangelio de hoy nos viene a plantear que es necesario discernir claramente entre lo que es puro y lo impuro, y que eso está determinado por un corazón que ame al Señor, por un corazón que busque cumplir en todo su voluntad. Un mal corazón, por lo tanto, va a llevar a actitudes erradas, al pecado, y el pecado es lo que va a manchar la vida del hombre. Y es así como se debe entender que los alimentos, el comer algún tipo de animal, no es lo que va a ser impuro al hombre, sino que lo que va a ser impuro al hombre
son las actitudes egoístas que muchas veces están en su corazón. Jesús en el Evangelio nos enseña que Dios busca es la pureza de corazón en el hombre y que nosotros debemos mostrar al Señor nuestro corazón y dejar que Él lo purifique, dejar que sea Dios quien haga presencia en ese corazón. Se trata no solo de aparentar ante Dios, no solo de decir que voy a misa o voy a la iglesia, voy al templo, sino que podamos nosotros realmente ver a Dios, contemplar al Señor en la Eucaristía, tratar de cumplir su voluntad, de vivir desde Él. Jesús en el Evangelio nos enuncia algunas cuestiones, algunas acciones que proceden de un mal corazón y que eso es lo que realmente daña o mancha al hombre. Un corazón puro tiene a Dios y actúa desde Él. En cambio, un corazón manchado, un corazón lleno de suciedad, es un corazón enfermo por el odio, un corazón lleno de envidia, un corazón que marca o practica la indiferencia, o es un corazón soberbio, es un corazón lujurioso. Y eso es precisamente lo que nos hace impuro a nosotros, el pecado. Hoy el Evangelio nos invita entonces a buscar la pureza de corazón, a acercarnos a Dios para que Él purifique nuestras vidas y nosotros así querer vivir desde su voluntad. Muchas veces encontramos personas que se sienten bien solo con el cumplimiento de manera externa de los compromisos religiosos. Ya fui a misa, ya cumplí con Dios, ahora hasta el próximo domingo que vuelvo a la misa. Y se quedan solo allí en aparentar o querer cumplir ciertos ritos, pero no hay interioridad, no hay profundidad. Lo importante es que nosotros vayamos a la iglesia, al templo, a la Santa Misa y nos encontremos de corazón con el Señor para vivir con Él. No es un mero cumplimiento, sino que se trata de un compromiso de vida, de querer actuar, de querer mostrar ese rostro de Dios a los demás. Por tanto, no tenemos nosotros que anestesiar nuestra conciencia con decir que ya fui a la iglesia, al templo, ya fui a la misa. Eso es lo que Jesús critica de los fariseos en el Santo Evangelio. Ellos se quedaban solo con ritos o con cuestiones externas, pero en su corazón no había una verdadera santidad. Busquemos nosotros entonces actuar siempre desde Dios, vivir desde Él. Busquemos que sea Dios quien habite en nuestro corazón, quien lo purifique. Y eso es lo que nos va a llevar a proyectar la verdadera imagen de Él que hay en nosotros. Pues que la verdadera santidad sea aquella que pasa por nuestro corazón, por un corazón purificado por la gracia de Dios y no solo por pretender aparentar ante Dios o ante nuestros prójimos. Busquemos al Señor con toda libertad y actuemos desde Él. Busquemos apartarnos de todo aquello que mancha nuestro corazón y vivamos en la alegría de sabernos amados por Dios y de saber que nosotros lo presentamos a los demás. Feliz domingo, que Dios nos bendiga.